Mi nombre es Nathan, y, aunque hoy puedo contar mi historia sin que se me quiebre la voz, ni se me llenen los ojos de lágrimas, hubo un tiempo en que todo eso me consumía por dentro como un fuego silencioso. Uno de esos que empieza pequeño, escondido entre las paredes, pero que cuando te das cuenta, ya ha destruido todo lo que tenía valor. Y yo solo tenía 12 años cuando mis padres decidieron que yo era desechable. Y no usaron esa palabra exactamente, pero eso fue lo que hicieron. Cuando me dejaron en un hogar de acogida con una mochila gastada, 2 pares de ropa doblados a toda prisa, un cuaderno a medio usar y el corazón destrozado, porque aquella mañana bochornosa de verano, en lugar de llevarme al parque o a visitar a mis abuelos como solíamos hacer a veces, mi madre, que se llamaba Evelyn, me llamó con esa voz demasiado dulce que usaba cuando quería convencerme de algo que probablemente no aceptaría, y me pidió que bajara, diciendo que teníamos que hablar. Y mi padre, Richard, estaba sentado en el sofá de la sala con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la alfombra, como si allí hubiera algo demasiado importante como para ignorarlo. Y supe inmediatamente que algo andaba mal, porque mis padres nunca actuaban así. Y cuando me senté, me dijeron, con la frialdad de quien firma un contrato, que ya no podían cuidar de mí, que la situación económica era complicada, que mi hermana mayor, Chloe, necesitaba estabilidad por el colegio y que, por eso, yo me iría a vivir con otra familia, que solo sería temporal. Y yo me quedé allí, tratando de entender si era algún tipo de prueba, esperando que luego sonrieran y dijeran que era una broma, pero no lo era. E incluso cuando pregunté por qué no podíamos encontrar otra solución, incluso cuando supliqué que me dejaran quedarme, solo repetían que era lo mejor para todos, como si abandonar a un hijo fuera una decisión racional y aceptable. Y cuando llegó el día, me metieron en el coche sin ceremonias, sin despedidas afectuosas, solo con la prisa de quien quiere deshacerse de un problema, y condujeron en silencio hasta la casa de los Hudson, una pareja a la que nunca había visto antes, con un jardín bien cuidado y un cartel de bienvenida colgado en la puerta. Y cuando llegamos, Evelyn se agachó delante de mí. Me agarró de los hombros como si me estuviera ajustando una mochila y me dijo que me quería, que pronto todo volvería a la normalidad, que allí sería feliz. Y me dio un beso en la frente, tan frío que parecía un sello de devolución. Y Richard me apretó la mano como si fuera un conocido con el que tenía que guardar las apariencias, y luego se metieron en el coche y se marcharon, sin mirar atrás, mientras yo me quedaba allí, parado, con la sensación de que el mundo se había derrumbado, y los Hudson intentaron acogerme. De verdad, la señora Hudson hacía tortitas con caritas sonrientes los fines de semana, y me dejaba elegir el sabor del helado los jueves. El señor Hudson me llevaba a pescar incluso cuando yo no decía ni una palabra, pero nada de eso llenaba el vacío que Evelyn y Richard habían dejado. Y las primeras noches me negaba a deshacer la maleta. Dormía con la ropa doblada al lado de la cama, como si eso fuera a mantenerme más cerca de la casa que conocía, y todas las noches esperaba que llamaran, que enviaran una carta, cualquier cosa, pero los días pasaban, y lo único que recibía era silencio. Un silencio ensordecedor que me hacía cuestionar si realmente existía para ellos, y entonces llegó el día en que busqué sus nombres en internet, solo para ver si estaban bien, si pensaban en mí, y encontré algo que me hizo sentir como si alguien me hubiera arrancado el pecho, un blog de viajes llamado Redescubriendo la Libertad, donde Evelyn y Richard compartían fotos, sonriendo en playas paradisíacas, en fiestas lujosas, en hoteles de 5 estrellas, con Chloe siempre presente, en primer plano, con leyendas que decían lo bueno que era vivir la vida sin ataduras, sin presiones, y me di cuenta de que no solo me habían abandonado, sino que habían borrado por completo mi existencia, y empecé a preguntarme si en algún momento realmente había formado parte de esa familia, o si siempre había sido solo una carga. Y eso me destrozó de una manera que ni siquiera los Hudson podían reparar. Ni siquiera cuando se sentaban conmigo para hablar, ni siquiera cuando me decían que era querido, que ese era mi hogar, porque una parte de mí se negaba a creer que merecía amor, y así fue durante mucho tiempo, hasta que conocí a Julian.
un chico del colegio que me trataba como si fuera uno más, y no alguien con una historia tan dura, y nunca me preguntó por mis padres, nunca me miró con lástima, solo me ofreció su amistad, y eso fue suficiente para que empezara a abrirme, a permitirme vivir, y con el tiempo empecé a estudiar con más dedicación. Me apunté al club de debate, luego al equipo de teatro. Conseguí un trabajo en una pequeña librería donde pasaba horas organizando estanterías y leyendo a escondidas en los descansos, y cada pequeño logro era como una pieza de un rompecabezas que reconstruía solo, hasta que un día recibí una carta en la que me decían que había ganado una beca completa para una universidad con la que ni siquiera me atrevía a soñar, y lloré, no de tristeza, sino de alivio, de orgullo, de sensación de pertenencia, y publiqué la noticia en las redes sociales. Y fue entonces cuando Evelyn apareció de nuevo, con un comentario diciendo que estaban orgullosos de mí, que siempre habían creído en mi potencial, y no pude contener la risa de incredulidad, porque ¿cómo puede alguien abandonar a un hijo y luego decir que está orgulloso de él cuando aparece en el periódico o gana un premio? Borré el comentario, los bloqueé a los dos, y seguí adelante. Pero ellos no se rindieron. Empezaron a enviar mensajes a los Hudson, diciendo que querían verme, que estaban pasando por dificultades, que se arrepentían. Y fue en ese momento, cuando me di cuenta de que aquello no era por mí, sino por lo que yo podía ofrecerles, porque el blog había fracasado, las inversiones habían salido mal, y ahora estaban endeudados y desesperados, y querían que yo fuera el salvavidas que los sacara del agujero, pero me negué a cargar con un peso que no era mío. Y cuanto más crecía, más intentaban acercarse. Incluso enviaron a un abogado para notificarme que debía ayudar económicamente a mis padres, y eso me dio náuseas, porque, incluso después de todo, todavía tenían el descaro de hacerse las víctimas. Y fue entonces cuando decidí contar mi historia en un documental sobre la superación, no para atacarlos, sino para dar voz a tantos otros niños como yo, que fueron tratados como desechos, como si fueran desechables, y la repercusión fue tan grande que recibí mensajes de jóvenes de todo el mundo diciendo que se sentían vistos, comprendidos, abrazados, y eso me dio una sensación de paz que nunca había experimentado. Pero Evelyn y Richard no se detuvieron. Ahí comenzaron a publicar textos en las redes sociales diciendo que habían sido injusticiados, que habían hecho sacrificios, que yo era un desagradecido. E incluso algunos parientes lejanos, como la tía Karen, comenzaron a llamarme diciendo que estaba siendo cruel, que debía perdonar, que la familia lo es todo, pero que nadie se preocupó por mí cuando estaba solo. Nadie me preguntó dónde dormía, si comía, si lloraba todas las noches deseando desaparecer. Y ahora que estaba bien, todos pensaban que debía olvidar, perdonar, abrir las puertas. Pero decidí cerrar ese capítulo, de una vez por todas cuando compré mi propia casa, con el dinero que ahorré, con mi trabajo honesto, e invité a los Hudson y a Julian a la cena de inauguración, y brindamos no por el dolor, sino por la superación, y fue allí, en esa mesa, rodeado de las personas que me eligieron, que me aceptaron, que me amaron sin interés, donde comprendí que la familia no es quien te da un apellido, sino quien te apoya cuando todo se derrumba, quien te sostiene la mano cuando el mundo te da la espalda, quienes te abrazan cuando crees que ya no te quedan fuerzas. Y por eso hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia, solo gratitud por haber sobrevivido a la tormenta y haber encontrado la luz, aunque no viniera de donde esperaba. Y si pudiera decirle algo a ese niño de 12 años parado en el porche con una mochila a la espalda y el corazón hecho pedazos, le diría: aguanta, porque va a doler mucho, pero algún día entenderás que el dolor no te define, solo te transforma,